comenzar a grabar. ¿Cuál es el objetivo? Es socializar la evaluación según su intencionalidad, tomando en cuenta sus características mediante una clase magistral a los estudiantes de la licenciatura de Educación Técnica Tecnológica durante 40 minutos para que realicen su actividad o su tarea número 2 que ya está en plataforma. ¿Cómo vamos a trabajar? De una manera participativa. Vamos a utilizar una técnica que se llama la clase magistral, instrumento, diapositivas y evidencias, la videoconferencia grabada y las diapositivas. Bueno, en anteriores módulos, primero voy a explicar y antes de pasar a cada evaluación voy a hacer una síntesis, ¿ya? Y al finalizar les voy a dar un espacio para ustedes si tienen alguna inquietud, quieren compartir algo. Bueno, ya. Vamos a empezar. Hay distintos tipos de evaluación, de las cuales hemos considerado tomar 3 formas de evaluación. La primera es según el sujeto, quiere decir el agente que evalúa. Y dentro del agente que evalúa tenemos la heteroevaluación, que es la que comúnmente hacemos. Hammer, ¿usted tiene experiencia en docencia? Así. Sí, he trabajado, licenciado. Excelente, eso nos ayuda mucho. Uh-huh. Según el sujeto, la heteroevaluación es aquella que realiza el maestro comúnmente cuando tomamos una prueba, ya sea escrita o oral, cuando hacemos la evaluación de una exposición oral, dependiendo del instrumento que se tome, la heteroevaluación es la que la realiza el maestro. La coevaluación es cuando participan los estudiantes, intervienen los estudiantes. Un ejemplo les puedo dar de la coevaluación. Cuando se está haciendo una exposición, nosotros podemos elaborar un instrumento de evaluación para que entre los estudiantes se evalúen. Podemos establecer ciertos criterios de evaluación para que los estudiantes se evalúen, tanto el que expone como también en el interior de la clase. Por otro lado, según el sujeto, tenemos la autoevaluación. Este proceso que hasta la gestión pasada, si hablamos de la educación regular, veíamos que la ley 070 establecía este proceso de autoevaluación en los estudiantes y tenía una calificación. Pero esta gestión en el sistema escolar ya no existe. Pero en el sistema universitario, la autoevaluación también se la conoce como la metacognición, que es un proceso donde el estudiante reflexiona de manera crítica y coherente cómo ha sido su desempeño durante el desarrollo del módulo o del semestre, dependiendo del sistema que se esté manejando. También dentro de los tipos de evaluación tenemos según el momento. Y según el momento, tenemos la evaluación de inicio, de desarrollo y de final. La evaluación de inicio es considerada como una de las fundamentales. También se la conoce como una evaluación o punto de partida. Tiene mucha relación con la diagnóstica que vamos a profundizar un poquito más. También tenemos la evaluación según su desarrollo, o también se la conoce como evaluación de proceso. Este espacio nos permite a nosotros como maestros poder identificar estrategias de mejora y reforzar el conocimiento o las habilidades que pretendemos desarrollar en nuestros estudiantes. Y la evaluación final o la evaluación de cierre es aquella que tiene por objeto 2 asuntos. Por un lado, valora todo el PEA, valora todo el proceso de enseñanza y aprendizaje desde el momento de inicio hasta el momento final. Y también nos permite comparar en relación a que si nosotros hemos alcanzado el objetivo o la competencia planificada, también nos permite realizar una síntesis, también nos permite realizar una retroalimentación y también una metacognición o proceso de autoevaluación. Lo que vamos a ver como último punto es el contenido de la semana. Más que todo esta semana, la primera y segunda semana es un poco más conceptual, ¿no? En relación a la tercera y la cuarta, que ya es de aplicación. La tercera es la evaluación según su finalidad o según su propósito. Esta evaluación o este tipo de evaluación tiene por fin, el fin dependiendo de nosotros, dependiendo del contenido que se tenga, porque va a variar mucho de contenido,
va a variar mucho de la edad que tengan nuestros estudiantes, va a variar de la materia que esté pretendiendo dar. No es lo mismo dar una materia de química en sexto de primaria o en primero de secundaria a dar en primer semestre, por ejemplo. Ya el nivel exige un poquito más. ¿Sí? Bueno, a ver, la evaluación diagnóstica la vamos a ver de manera desglosada, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Esto es una manera general, un encuadre general de los tipos de evaluación. También existe otro tipo de evaluación que no es muy considerada, es la evaluación según su extensión, que puede ser global o parcial. Se dice que es global porque evalúa al estudiante en un todo, en varios aspectos. Y parcial porque evalúa determinado contenido. ¿Sí? Ahora, vamos a pasar a la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica, si vemos en la presentación, esto les va a servir mucho para que ustedes realicen su tarea final. Ya la tienen aquí prácticamente solo para ir, resumir y continuar para hacer su organizador gráfico. La evaluación diagnóstica nos permite reconocer los contenidos y las capacidades cognitivas, habilidades y destrezas que poseen nuestros estudiantes a priori, al momento de iniciar cualquier proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo más aconsejable? Lo más aconsejable es que como docentes, todos los docentes, Antonio me va a dar la razón aquí, todos los docentes realizamos de una u otra manera un proceso de evaluación diagnóstica, ya sea con una pregunta sencilla, con un ejercicio sencillo, con una pregunta problematizadora, realizamos evaluación diagnóstica. Y esta evaluación diagnóstica tiene como objetivo analizar la situación de cada alumno con respecto a los saberes de conocimiento que conoce. Esto va muy relacionado con lo que mencionaba Paulo Freire, que un estudiante no es un ente vacío, sino que siempre una persona conoce algo, ya sea por la experimentación, siempre conoce algo. También el objetivo de la evaluación diagnóstica es conocer el punto de partida, para luego estudiar las posibilidades de adaptación de los procesos que se detectan. Un ejemplo, mis estudiantes de educación secundaria, cuando pasan a educación de pregrado, pongamos un primer año, voy a poner, ¿qué materia daba alguna vez? ¿Qué materia dio Hammer? ¿En la universidad o en Corta, educación instituto, regular? universidad, colegio. He dado varias materias. Por ejemplo, una que vamos a tomar en consideración. Ya en la Universidad de Química Analítica y Ay, qué Operaciones chulo. Unitarias 1, Ya, muy en, bien. en el Instituto ¿Qué de profesión tiene inicial, perdón, Admer? Técnico Superior de Industria de Alimentos. Ah, qué bien, igual que Antonio. Liliana, buenas tardes, se está incorporando. Ya. A ver, Ham, usted cuando ha llevado con sus estudiantes primera materia de primer semestre, ¿qué les pide? O sea, ¿qué es lo básico que debe entender un estudiante que va a estudiar química industrial? En el primer año. Primer semestre. Es que mi materia era de más horrible. Ya, pero tenemos una noción más que todo, si un estudiante va a pasar a estudiar, póngale química, o va a estudiar o va a empezar a estudiar ingeniería en petróleo. Por lo menos lo básico, lo que debe saber el estudiante es formular compuestos químicos. Sí, bueno, eso siempre se les exige de la nomenclatura, ¿no? Primero. Ya, perfecto. Y si el estudiante no posee esas habilidades o no posee esas competencias, ¿qué hacemos como maestros? ¿Pasamos o qué hacemos? Por lo menos yo les trato de reforzar un poco, así es que no están tan bien, ¿cómo podría decir? Excelente, Si no, lo que bueno, hace, yo por lo menos les paso un material ¿ya? y les digo, bueno, revisen esto, resuelvan estos ejercicios, les doy bibliografía y bueno, sí, siempre trato de hacer aunque sea una o dos clases para recordar todo lo básico y lo que deberían saber para llevar esa materia. Excelente.
Eso es lo que hace un maestro cuando ve que el estudiante, después que ha tomado una prueba diagnóstica, vemos que el estudiante no tiene las capacidades cognitivas, dependiendo del área. Lo que nosotros hacemos es, dentro de nuestra planificación, un pequeño espacio de tiempo, utilizando diferentes técnicas para tratar de reforzar los contenidos fundamentales y básicos para continuar su educación. Es por eso que el informe de resultados es fundamental para un maestro. ¿Para qué? Para tomar la decisión de planificar. ¿Cómo planificar? Porque si nosotros no tomamos en cuenta el nivel en el que se encuentran nuestros estudiantes, no solo el nivel cognitivo, nivel de habilidades, incluso hasta la edad, porque cuando entran los estudiantes a la universidad vemos que son muy pequeños y son muy inmaduros. Bueno. En síntesis, la evaluación diagnóstica, ¿qué nos permite? Para cerrar esta parte. Nos permite identificar conocimientos previos, nos permite identificar actitudes, expectativas y competencias previas que posee nuestro estudiante. ¿Con la finalidad de qué? Nos sirven de punto de partida a nosotros los maestros. Le voy a pedir por favor, a Liliana si puede. Es que hay mucha interferencia de ruido. Excelente. También con nosotros como maestros, la planificación diagnóstica nos permite, es el punto de partida para tomar en cuenta, hasta para seleccionar los contenidos, para seleccionar las técnicas e instrumentos que nosotros vamos a utilizar, necesitamos contar con un insumo previo. ¿Es así, Antonio, o no es así? Sí, sí, hay que ver también, claro, hay que ser, como usted mencionaba, para dar un diagnóstico, hay que ver también mucho, interfiere el tema de la edad, ¿no? Edad, de qué tipo de dónde vienen, digamos, si vienen de colegios particulares, de colegios Excelente. fiscales, todo eso hay que hacer porque no vienen con la misma preparación, ¿no? Entonces siempre hay que retroalimentar con un diagnóstico, ¿no? Muy bien, excelente. Liliana, ¿usted tiene experiencia en educación? Liliana, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, dicen. Buenas tardes. Sí tengo experiencia en educación y es Da clases, importante, ¿no? Eso adelante, sí. sí doy clases. Da clases en colegio, universidad. Considero Instituto de Educación Superior. Muy bien. Sí. Este, a- a- con respecto a lo que estaba diciendo del diagnóstico, sí hay varios parámetros que hay que evaluar, ¿no es cierto? Por decir, no todos tienen la, el mismos conocimientos adquiridos, por decir, gente de campo, al menos con los que yo trabajo son más personas de campo que no están con sus conocimientos al 100% como personas de la ciudad, ¿no? Entonces, esa es un poco la negativa ahorita que podemos observar dentro de la institución. Muy bien, gracias Lilian. Vamos a pasar a otro tipo de evaluación formativa, o también se la conoce como evaluación de proceso. Esta evaluación formativa es la más importante. Para nosotros como educadores en un enfoque por competencias, debe ser una de las más importantes, porque aquí es el corazón de la evaluación. ¿Sí? La evaluación formativa es la que permite mantener un monitoreo permanente y continuo del aprendizaje de nuestros estudiantes. Nos permite identificar sus dificultades y avances para intervenir a tiempo. No nos olvidemos que la evaluación es dinámica en todo momento. Si nosotros como maestros o como docentes vemos que es necesario hacer un alto en la evaluación o en el proceso de enseñanza, lo hacemos. ¿Con la finalidad de qué? De mejorar y realizar ajustes necesarios, no solamente en el contenido, sino también en las metodologías, en la actividad, hasta en el tipo de evaluación que nosotros vamos aplicando. Esta evaluación formativa no tiene como finalidad un total de calificación, sino que es, como se dice, por partes, ¿ya? Ahora, también la evaluación formativa de esta diapositiva me voy a quedar con el punto número 2. La evaluación formativa es orientadora, reguladora y motivadora.
A ver, Antonio, ¿por qué mencionamos que la evaluación formativa es reguladora? ¿Por qué cree usted? Porque una formación educativa, la reguladora, es, digamos, está midiendo como un parámetro, ¿no? Está haciendo un intervalo, digamos, hasta dónde llegar, digamos, con cada cosa. Muy bien, gracias Antonio. Esta evaluación formativa, o también llamado de proceso, permite ajustar o reforzar ciertas acciones con la finalidad de tener claridad. Claridad para saber si realmente como maestros o como docentes estamos logrando que realmente nuestros estudiantes aprendan, desarrollen la habilidad que yo he planificado en mi objetivo. ¿Sí? ¿Cuáles son también las características de esta evaluación formativa? Que posibilita actuar, al maestro le posibilita actuar, frenar cuando sea necesario, aumentar también, permite observar con claridad la trayectoria que siguen los estudiantes, desde su punto de partida hasta el momento en el que están, para saber si realmente los estudiantes están asimilando de poco a poco el contenido, aunque no podemos estar ciegos y decir, porque hay estudiantes que son unas as, como se las conoce, que captan inmediatamente las cosas. Pero también tenemos estudiantes que tienen ciertas dificultades. Y ahí va a depender mucho el arte del docente en tomar en cuenta los estilos de aprendizaje que posean nuestros estudiantes. Para ello debemos seleccionar las técnicas y métodos con la finalidad de que la mayoría de los estudiantes alcancen nuestra competencia que se hemos propuesto nosotros. De manera, en síntesis, la evaluación formativa, que se la conoce como evaluación de proceso. Yo les voy a mostrar algo. ¿Pueden ver lo que tengo aquí? ¿Sí? Ya. Sí, sí. Esta es una casita. De manera, en síntesis, la evaluación formativa, ¿sí? Es el corazón de la evaluación, es el reflejo del maestro de su propia práctica educativa. A la evaluación formativa lo vamos a relacionar como un semáforo. Vamos a mencionar, un semáforo tiene el color rojo. En la evaluación formativa me está diciendo que es el momento donde el maestro debe parar. Debe parar en su proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de echar una mirada y ver si los estudiantes realmente están aprendiendo, están logrando alcanzar lo que yo me he planificado. Y también la evaluación formativa se relaciona con el color amarillo porque nos permite tener precaución, estar alertas, aplicar todos nuestros sentidos y ver realmente qué estudiantes presentan debilidades, qué estudiantes presentan fortalezas, porque no los podemos meter a todos en una misma bolsa. Yo sé que a veces por el exceso de trabajo que tenemos como maestros, los metemos a todos en una misma bolsa. Pero esta evaluación formativa dice, estemos atentos, miremos. Y por último, el color verde, que nos da pie, que dice, adelante, todo te está yendo muy bien. Sigue aplicando las mismas técnicas, sigue aplicando los mismos criterios de evaluación. Tu clase, tu práctica educativa está genial. A ver, Liliana, ¿usted considera que la práctica educativa es así, todo color de rosa? ¿O hay que parar, o hay que colocar el amarillo, el rojo, el verde? No, no siempre es lo esperado, ¿no? Hay dificultades, ya sean de captación, como estaba mencionando anteriormente, o puede haber problemas emocionales, problemas, qué sé yo, de economía, que interfieren, ¿no? El desenvolvimiento, ¿no? de cada estudiante, de acuerdo a la situación que se presenta, ¿no? Gracias, Por Liliana. eso es que al momento de tener un diagnóstico en cuanto mediante una evaluación, es que nos damos cuenta, de acuerdo a la puntuación que se le da, ¿no es cierto?, en una cierta evaluación, nos damos cuenta
quién ha tenido dificultades o no en el momento de relacionar un tema, digamos, un tema o en relacionar el conocimiento adquirido en el aula. Muy bien, gracias Liliana. Entonces, para sintetizar, la evaluación formativa es aquella que se la conoce como evaluación de proceso y permite realizar mejora y ajuste en el aprendizaje. Permite identificar avances, están ingresando más de sus compañeros, permite identificar avances y debilidades. ¿Sí? Con eso nos vamos a quedar. Ya. La evaluación sumativa. ¿Qué conocemos de la evaluación sumativa, Antonio? A ver, un poquito, digamos, la evaluación sumativa, digamos, tengo entendido, es una evaluación que no vamos a enfocarnos a un examen, digamos, a una o dos evaluaciones, digamos, la sumativa es, como usted indicaba al principio, es de todos los días, ¿no? Es pero viendo de todos los parámetros, digamos, de cómo se desenvuelve, qué conocimientos tiene, sus actitudes, tanto en el aula, eso. Ya, muy bien, gracias, Antonio. Muchas veces asociamos la evaluación sumativa con la nota final que tiene el estudiante. Para saber si apruebas, si tienes 70, aprobaste, por el caso de ustedes, ¿no? Pero la evaluación sumativa es el resultado de toda la evaluación diagnóstica, de la evaluación formativa, para llegar al producto final que llegaría a ser la evaluación sumativa. Y no solamente debemos cambiar de chip, como se nos dice, no solamente debemos finalizar la evaluación sumativa con una evaluación final, que está bien, sino que tenemos que lograr que nuestros estudiantes produzcan, elaboren, creen algo, porque hemos llegado a esas instancias de la educación donde solamente nos limitamos a una evaluación final, para saber si aprobaste o reprobaste. Cuando esta evaluación sumativa es una evaluación que nos permite saber si el estudiante realmente ha aprendido, pero ese aprender no lo tenemos que limitar a una prueba, nada más. Hay muchas maneras de poder ver que el estudiante ha aprendido. Si yo le doy al estudiante que elabore yogur, por ejemplo, no solamente le voy a evaluar la nota final de aprobación cuando ya me muestre el yogur terminado, sino que habrá un proceso previo para lograr obtener el yogur con su color, su sabor. Aquí los químicos están mucho más expertos que yo en esa parte, ¿ya? Esta evaluación sumativa es aquella que nos permite saber si el estudiante ha aprendido, cuánto sabe, qué habilidades ha desarrollado durante mi práctica pedagógica. También esta evaluación sumativa ha ingresado alguien más, no sé quién estaba. Ya somos 5. Bueno, la invitación era para todos, ¿no? ¿Cuáles son las características de la evaluación sumativa? Debe haber coherencia con los objetivos o competencias y también con las pruebas, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces vemos, principalmente en educación regular, que el maestro evalúa otras cosas totalmente distintas a lo que ha planificado en su objetivo holístico que planifican ellos, ¿no? Y también otra característica de la evaluación sumativa es contar con una planificación. Aunque sea sencilla, pero necesitamos contar con una planificación para saber qué evaluar. Necesitamos contar con indicadores o criterios de evaluación. Necesitamos también tomar en cuenta los instrumentos y las técnicas que voy a utilizar para evaluar. Voy a acelerar un poquito porque ya me queda exactamente 10 minutos. ¿Cuáles son las cualidades que debe reunir la información para la evaluación? De manera genérica, debe tener coherencia con los objetivos, debe brindar suficiente información y también que la ponderación no sea toda sumativa, sino que tratemos de distribuir entre formativa y sumativa. Y al finalizar yo les voy a hacer una pregunta en relación si la evaluación diagnóstica se evalúa o no se evalúa, ¿sí? También tenemos que tener la relevancia pedagógica
porque la evaluación en sus distintas formas nos debe permitir identificar errores, dificultades y fortalezas que posean nuestros estudiantes. Y sobre todo, la representatividad. Hace mención a que el resultado que yo tenga, el informe final de evaluación, sea capaz de permitirme a mí como maestra, a ustedes como docentes también, ver si realmente se ha hecho un buen trabajo en la práctica educativa. Ese es otro puntito que decía, ¿por qué es importante tener una planificación? A ver, Hanmeres, ¿no? Ya. ¿Por qué es importante tener una planificación de evaluación? Sí, de manera cortita. Porque es importante tener una planificación de evaluación. ¿Sí? Porque cuando planificamos todo para saber, digamos, qué es lo que vamos a calificar, cómo vamos a calificar, cuándo lo vamos a calificar. Más o menos mi criterio sería para eso. Muy bien. También contar con un No se escucha, Licen. ¿Ya? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí. Uh-huh. Bueno, es importante contar con una planificación porque nos sirve a nosotros como norte, como guía, para tener una idea clara qué debo evaluar. Ahora, ¿cómo puedo desarrollar un plan de evaluación? Esto es una manera general, ¿sí? Debo tomar en cuenta los objetivos, los métodos, las técnicas, los instrumentos, con la finalidad de realizar un informe de evaluación, ¿sí? Era necesario, yo tengo aquí un modelo de planificación que realiza la Juan Misael Saracho, ¿ya? Donde la partecita que nos interesa es esta, que está al finalizar, un plan de evaluación. Esto lo vamos a aplicar la tercera semana del módulo, donde vamos a considerar las técnicas, instrumentos y evidencias. Ustedes ya tienen un conocimiento, me da gusto saber que tienen un buen conocimiento en relación a técnicas e instrumentos, ¿sí? Esto lo vamos a dejar para la tercera semana, un plan sencillo. Le he pedido a Antonio, James y Liliana también lo tienen, el plan de evaluación o la planificación que ustedes han presentado en un módulo, ¿ya? Eso me va a servir a mí para insumos, porque si yo les doy una planificación y les digo, quiero que la hagan tal como está, no va a tener sentido, ¿ya? Y por último, en anexos les dejo para ustedes otros modelos de planificación, diferencia entre evaluación, sumativa, formativa. Esto más que todo es de información, ¿ya? No sé si alguno de ustedes tiene un comentario, comentarles que ya se nos va a acabar el tiempo, ¿se ha entendido o no se ha entendido? La tarea final que ustedes deben hacer durante esta semana es realizar un mapa conceptual. Se les ha subido como material de apoyo varios modelos de mapas conceptuales. No les voy a pedir mapas extremadamente extensos, no. No los voy a estresar aparte más de lo que estamos en casa, ¿no? No nos olvidemos que un mapa conceptual debe tener características generales, que es la jerarquía, debe tener conectores, básicamente, y relación, coherencia entre el contenido de arriba y el contenido que voy a colocar después, de manera general. Eso es lo que se les va a pedir. Nada más, está sencillo. ¿No ve? A ver, ¿alguien quiere hacer comentario? Se nos va a cortar ahorita, antes que se corte. ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Sí, Listen, estaba claro la clase. Gracias, Tania. Antonio, ¿todo bien? Sí. Claro, dicen, no hay mucha dificultad en esto de la evaluación. Ay, qué bien, me da gusto saber que ¿Entiendes? tienen idea, y eso es muy importante, los conocimientos a priori que tienen ustedes de evaluación. Ya, no se olviden, por favor, les voy a pedir que compartan
o que compartan conmigo, su planificación que han realizado, ¿en qué módulo han llevado el tema de planificación? No recuerdo. La verdad. Bueno, pero los que tengan, mándenmelo por favor, eso me va a servir mucho como insumo para poder trabajar en base al conocimiento que ustedes ya poseen de planificación. ¿Ya? Bueno, estimados estudiantes, me dio mucho Está gusto bien. verlos. Le esperaba más, Una pero bueno. pregunta. Dígame. Esa planificación, perdón, esa planificación es la que hicimos en el semanal, creo que hicimos. ¿Esa? ¿Sí? Jessica. Ah, ok. Ya. ¿Sí? Bueno, Eso era todo. estimados estudiantes, me despido desde Tarija. Un gusto. Me hubiese encantado ir a Sucre y degustar sus riquísimos chocolates y otras cosas hermosas que tiene Sucre. Pero desearles lo mejor y conmigo nos estamos viendo. Ya, nos vemos, Licen. Hasta luego. Le vamos a pasar entonces lo que ha solicitado. Sí, muchas gracias. Se Hasta luego, cortó. Licen. Hasta Un luego. gusto conocerla. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Sí.